Entonces, iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La oración la tienen en pantalla. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a la charla del grupo de familias. Entonces, hoy vamos a ver el segundo y el tercer mandamiento. ¿Listo? ¿Por qué invoqué a San José? ¿Por qué invoqué a Santo Tomás de Aquino? Porque San José tiene el privilegio de haber sido el padre putativo de nada más ni nada menos que del buen Dios. Y además de ser el casto esposo de la Virgen María, a quien se le ofrece este mes de marzo. Entonces, si no han hecho los 30 días, anímense a hacerlo. Si no han hecho la novena, anímense a empezar la novena de San José, ¿sí? Que de hecho su fiesta es el 19 de marzo. Santo Tomás de Aquino, él tiene como fecha mañana. Entonces, todo gira en torno a de nosotros, en torno a Santo Tomás. El Círculo de Estudios Tomistas, el Catecismo, los padres de la fraternidad los forman con la doctrina de Santo Tomás de Aquino, y después todas las congregaciones que inevitablemente, y aunque no lo quieran reconocer, salieron de la fraternidad, como el Buen Pastor, la Fraternidad de San Pedro, bueno, todos ellos tienen ese plus de ser formados con la doctrina de Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Entonces es importante que se reconozca a Santo Tomás de Aquino como el doctor común, el doctor de la iglesia al cual todos tienen que recurrir para encontrar solución a los problemas del mundo moderno. Bueno, entonces, el segundo mandamiento. Hoy, ¿qué vamos a ver en el segundo mandamiento? Vamos a ver qué nos manda y qué nos prohíbe. Primero, en el mapa conceptual que ustedes ven ahí en la pantalla, espero lo puedan ver bien, vamos a ver primero como la definición del segundo mandamiento, que es no jurar su santo nombre en vano, y lo que nos prohíbe, la profanación de su nombre y la blasfemia. Vamos a ver algo relacionado con los votos y con los juramentos. Listo. Entonces, el segundo mandamiento de la ley de Dios. Ese mandamiento nos manda a respetar el nombre de Dios y nos prohíbe profanarlo. Lo que puede suceder de 4 maneras. Entonces, acuérdense, son 4 maneras en las que se puede profanar el nombre de Dios. Primero, pronunciándolo sin el debido respeto. Segundo, por la blasfemia. Y tercero, por el juramento indebido. Y el cuarto hace referencia al voto, un voto no cumplido. Entonces, cuando se nombra el nombre de Dios sin respeto es cuando se le dice por ira, por burla o por juego o de otra manera poco reverente. ¿Ustedes han escuchado hablar de los chistes volterianos? Hola. No, señor, no, Señor, no, señor. señor. No, señor. Bueno, No, señor. están atentos, eso está bien. Bueno, chistes volterianos hace referencia a los chistes que
se dicen en contra de la fe católica y se llaman volterianos en honor o en deshonor al filósofo, bueno, pseudofilósofo francés llamado Voltaire. ¿Mm? Voltaire escribió mucho, pero escribió mucho en contra de la Iglesia Católica. Y de él, creo que es en el libro de Preparación para la Muerte, se habla de la muerte del impenitente. ¿Sí? Cuando él estuvo en un momento a punto de morir, se llama un confesor, el sacerdote va, lo confiesa y él trata de cambiar de vida, pero él se sigue juntando con malos amigos y esos malos amigos son los que lo cuidan en su segunda recaída y cuando estuvo bastante enfermo. Antes de morirse, sus amigos le prohibieron la entrada al sacerdote y Voltaire gritaba pues pidiendo que entrara alguien a confesar, pero no le permitieron la confesión. Y se cuenta que cuando él muere, debajo de la almohada había escrito un versículo que decía In te domine non speravi confundar in eternum. Terrible, dice, en ti, Señor, no esperé y seré confundido en el eterno. El Salmo en realidad dice, in te speravi domine, non confundar in eternum. En ti esperé, Señor, no seré confundido en lo eterno. Entonces los chistes volterianos son esos chistes burlones, muchas veces groseros, otros que son impuros, en contra de la Santa Iglesia Católica, de Dios o de sus ministros, ya sea sacerdotes o monjas. ¿Mm? Hay expresiones que dentro de nuestros niños y a veces entre los adultos se escuchan de forma común y no saben qué significan. Por ejemplo, en España utilizan mucho el término hostia, ¿sí? Y como la gente entonces ve programas de televisión españoles, entonces se la pasan repitiendo esta palabra, hostia, hostia. Resulta que en la Guerra Civil Española se hizo la fea costumbre de blasfemar antes de la Guerra Civil Española. Y bueno, ustedes ya saben por cuál bando, porque había dos bandos en la Guerra Civil Española. Entonces, bueno, había más, pero en general era un bando completamente anti todo en España. Y había otros grupos que se reunieron para enfrentarse a esta otra facción que generó el desorden. Y decían un verbo, ¿sí? Y después de ese verbo decían sobre la hostia. No voy a repetir la blasfemia porque es escandalosísima, es muy grosera, ¿sí? Entonces ya ustedes se imaginarán qué querrá decir. Pero era esa unión, era decir un verbo, una palabra, una acción y sobre la hostia o en la hostia. Entonces eso ya se volvió, se sincopó, se acortó la expresión blasfema y ahora solamente se dice hostia. Pero es muy feo que uno estando de mal genio empiece a gritar, hostia, hostia, en lugar de decir, Dios mío, dame paciencia, Dios mío, dame mansedumbre, Jesús y María mansos y humildes de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. Entonces, lo que el catecismo está reprochando es eso, la ira, la burla o el juego, o la forma poco reverente. ¿Sí? Y lo mismo pasa con los nombres de nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen María, los santos y las palabras de la Sagrada Escritura. ¿Mm? Puede llegar a ser pecado venial cuando se hace de una forma como desparpajada, pero la idea es que nuestros hábitos cambian y si tenemos la fea costumbre de decir blasfemias, pues no decirlas. Ojo, una blasfemia no es lo mismo que una grosería. Entonces, por eso hay que distinguir. Hay gente que es grosera porque tiene una forma de ser muy ruda y es grosera, y otra cosa es personas que dicen blasfemias, que hablan directamente contra Dios. ¿Qué es una blasfemia? ¿Alguien sabe qué es una blasfemia? Hablar mal en contra de Dios o maldecir o en el nombre de Dios, algo así. Muy bien, Angie, así es. Consiste en injuriar a Dios, decir palabras de maldición o desprecio contra Dios, la religión o los santos. Efectivamente, lo dijiste, es la definición. ¿Sí? Entonces, hay blasfemias que se refieren a herejías, como blasfemias que le niegan a Dios la providencia o a la Virgen María su virginidad. Y hay otras que son execratorias,
que van acompañadas de odio contra Dios las personas o las cosas que a Él se refieren. Entonces, acordémonos, no sé si ustedes en algún momento se dieron cuenta que a finales del 2019, empezó a haber una serie de revoluciones y marchas a nivel mundial, empezando por Sudamérica y después eso se difundió hasta Europa. Y aquí en Colombia pues también padecimos esas marchas y esos desórdenes sociales. En Chile quemaron iglesias. En Chile grafitearon los altares. Gente de muy mala fe rompió imágenes, quemaron los bancos de las iglesias y entonces escribían blasfemias, ¿sí? Pero entonces este tipo de blasfemias que ellos decían no eran solamente heréticas, eran execratorias porque iban acompañadas de un odio a Dios, a la iglesia y a los santos. ¿Mm? La blasfemia es un pecado gravísimo porque tiende a escarnecer la misma majestad de Dios. Y por eso no admite una parvedad en materia. O sea, si se dice una blasfemia, siempre va a ser pecado mortal. Y solo puede ser venial cuando haya falta de advertencia o consentimiento plenos, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tiene demencia senil. ¿La persona que tiene demencia senil tiene plena advertencia? No. Entonces es muy probable que a veces diga cosas injuriantes, blasfemas. Entonces ese tipo de personas no estarían cometiendo pecado mortal. Cuando alguien, lo que les decía antes, alguien que está acostumbrado como a maldecir y se le sale, ay, ya advierte, entonces debe tratar de quitarse esa fea costumbre, porque va a llegar un momento en que tenga un pecado mortal, ¿sí? De tanto repetir estos malos actos. Sobre ese pecado hay que decir que es un pecado absurdo. Es un pecado absurdo porque no hay peor torpeza que maldecir a Dios, ¿sí? Es como decir que negarle las potencias y el poder que Dios se merece y que Dios tiene. Si es como una hormiga se pusiera a pelear contra un elefante. Es un pecado escandaloso para las personas que lo presencian y hay que tener cuidado en ese sentido sobre lo que ven nuestros niños, tener cuidado con el internet, tener cuidado con los celulares, con las computadoras, con los programas de televisión. Hoy en día se difunden mucho tipos de hablar de otros países. Y de pronto puede ser que a nosotros no nos suene grosero, pero en el fondo sí hay una malicia en las personas que difunden ese tipo de programas. Entonces, para que tengan cuidado. Hay casos donde son muy respetuosos y resulta que los niños terminan diciendo palabras groseras o con doble sentido. Y uno dice, ¿qué pasó acá? Bueno, justamente, no prestaron atención a veces ni siquiera a la radio que se pone. Hay programas supremamente desagradables y son desagradables al punto que llegan a difundir esas malas costumbres. Y finalmente es una práctica diabólica. Es una práctica diabólica porque es el lenguaje del infierno, ¿sí? Entonces, el que lo emplea tiene un signo de reprobación, así como hay un signo de predestinación para el cielo que es ser devoto de la Virgen. Una persona que se acostumbre a blasfemar debe tener cuidado, muchísimo cuidado, porque es un pecado gravísimo, ¿sí? Entonces, por estas razones vemos que es un pecado gravísimo. Enseguida, vemos el voto. Entonces, ¿el voto qué es? El voto es un compromiso hecho a Dios para cumplir bajo pecado una obra buena. En esta definición que les estoy diciendo, primero que es un compromiso que se le hace a Dios. Segundo, que uno se obliga bajo pecado, ¿sí? Si yo no lo cumplo, estaría cometiendo un pecado. Y tercero, pues debe recaer, el objeto es una cosa buena, ¿sí? Entonces, con esto vemos las partes del voto. Entonces se necesita, en primer lugar, un sujeto, ¿sí? Y de ese sujeto se necesita el compromiso a Dios. Tiene que ser deliberado, libre y bajo pecado. O sea, que se comprometa bajo pecado. Y segundo, por parte de la cosa ofrecida, que sea una cosa posible, buena y mejor que su contraria.
¿sí? Entonces, por falta de conocimiento, no vale el voto de ir a pie a un lugar que en realidad dista mucho más de lo que uno cree, ¿sí? Ni el voto hecho con miedo grave o el voto injusto, ¿sí? Nadie puede echarse una obligación sin quererlo, ni el voto hecho sin intención de obligarse, aunque se esté cometiendo aunque se diga que se obliga bajo pecado, ¿sí? Entonces, aquí recordemos que las características de un contrato, y es que tiene que haber un consentimiento pleno, ¿sí? Y tiene que haber, en este caso, con respecto al voto, también una conciencia respecto a eso, y lo más importante es que uno se obligue bajo pecado, ¿sí? ¿Quiénes pueden hacer votos? Pues los que tienen uso de razón suficiente y que tienen conocimiento de la cosa que se está ofreciendo, ¿sí? Si de pronto alguno de los que están en la charla han hecho un voto imprudente, pues conviene que hablen con un sacerdote, y más nuestros sacerdotes que son supremamente cultos y son bastante atinados, entonces conviene hablar con los sacerdotes si de pronto alguno ha hecho un voto imprudente, ¿sí? A veces en el fervor de la conversión muchas personas tienden a ofrecer cosas que de pronto no cumplen o que no es posible cumplir. Entonces conviene hablar con el sacerdote si esos votos que se han hecho no se han cumplido, ¿sí? Existe el voto y la promesa, y entre los dos hay una diferencia. ¿Y la diferencia cuál es? Que en el voto uno se compromete bajo pecado, en virtud de religión. En la promesa o simple propósito no se obliga a uno bajo pecado. Y si ustedes tienen alguna duda, pues entonces se aplica ese principio que indubia se aplica para la mejor parte, ¿sí? Entonces, si se hizo un voto, una promesa y una duda, uno puede juzgarlo que fue una simple promesa. Pero, insisto, si ya estos temas son prácticos de sus almas, conviene que hablen con el sacerdote en la confesión y le pregunten, ¿no? Ahorita ya que se acercan los retiros espirituales, en los retiros, aprovechar a los sacerdotes esos 5 días que se van a estar en silencio para poder hablar sobre estos temas del alma. Listo. Los votos se pueden dividir en votos simples, votos solemnes, votos temporales, votos perpetuos. Este tema es muy bonito porque es lo que se vive en la vida religiosa, ¿sí? En la vida religiosa, estos votos son muy comunes. Por ejemplo, los hermanos de la fraternidad y las hermanas de la fraternidad, ellos hacen unos votos temporales antes de llegar al voto perpetuo, ¿sí? ¿Y por qué la iglesia hace eso? Pues porque la iglesia es prudente, la iglesia es madre y maestra. Entonces ella va dándole tiempos a las almas para que se vayan reafirmando y para que se vayan concretando en ese deseo, en ese propósito, ¿sí? Y por eso primero, antes de llegar a un voto perpetuo, hay unos votos temporales, ¿sí? Los hermanos y las hermanas de la fraternidad realizan ese tipo de actos. ¡Ay, los sacerdotes no hacen votos cuando están en el seminario! Bueno, en cierto modo, los que están en el seminario realizan como una especie de voto, y es la incardinación. Cada año se realiza frente al sagrario de forma solemne una lectura de incardinación. Es un texto muy bonito porque tiene unos extractos de la imitación de Cristo y de otros libros piadosos, donde uno le ofrece a Dios su pensamiento, bueno, las potencias de uno y su alma para su mayor servicio. Y uno lo ofrece bajo la comunidad, en este caso la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, ¿sí? Dentro de los votos temporales y perpetuos hay unos que son absolutos, enseguida hay otros que son absolutos, otros que son condicionales. Absoluto es que no pone ninguna condición. Y los condicionales es, si pasa tal cosa, entonces doy tal otra. Esa habitualmente la hacen personas cuando están con alguna enfermedad, ¿sí? Entonces, bueno,
Dios mío, yo te prometo que si libras a tal persona de tal enfermedad, o si me libras a mí de tal enfermedad, o me libras de tal cosa, yo prometo ir de peregrinación a la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Que de hecho varios de nuestros fieles, en algunos momentos muy graves, hacen este tipo de votos, y pues del buen Dios los escucha y les toca ir a Guadalupe, a los pies de Nuestra Señora y agradecerle por esos beneficios que les ha dado. O sea, yo conozco casos reales de cosas que eran imposibles, humanamente eran imposibles. Y vean, Nuestra Señora escucha y así mismo no tiene que corresponder. Después hay votos que son reales y personales, reales cuando recaen sobre una cosa, pues que han estudiado derecho pues entienden un poquito mejor esto por el tema de los derechos reales y el derecho romano, y los personales cuando uno se compromete a una acción, ¿sí? Entonces yo prometo hacer una novena o subir a Monserrate, ¿sí? Es la acción de la persona. Y hay unos votos que son reservados y otros que son no reservados. Los que son reservados, pues están reservados al Papa y a los representantes de él, ¿sí? Los obispos. Entonces, por ejemplo, está el voto de castidad perfecta y perpetua, el voto de entrar en religión de votos solemnes, y esos votos pues también tienen unas condiciones. Tiene que la persona ser mayor de edad. ¿Mm? Los votos se imponen cumplirlo en virtud de la virtud de religión, valga la redundancia, ¿sí? En razón de la virtud de religión, ¿sí? Hay una frase en la Sagrada Escritura, en el Eclesiastés, y dice, si hiciste algún voto, no tardes en cumplirlo, porque a Dios le desagrada la promesa infiel y necia. Es mucho mejor no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Si entre las relaciones humanas nos molesta cuando alguien nos promete algo y no nos cumple, por más que sea alguien muy querido para uno, ahora imagínense con Dios. Con Dios es razón suficiente para que si uno le va a prometer algo, lo cumpla, ¿sí? Para no entristecer a Dios y no caer en un pecado grave. La obligación del voto es grave cuando se hace sobre una materia grave y con intención de obligarse bajo pecado grave. Y es leve cuando se hace sobre materia leve o cuando se hace sobre materia leve, pero con intención de obligarse, sobre materia grave, pero con intención de obligarse levemente, ¿sí? Entonces, es materia grave la que la Iglesia acostumbra considerar como tal, ¿sí? Y es materia leve la que no puede introducirse una obligación grave, ¿sí? Entonces, si no consta la intención, debe entenderse que uno se obligó cuando es materia grave, pues de forma grave, y si es materia leve, pues de forma leve. Entonces, bueno, eso es con respecto a los votos. Los votos, ¿a quiénes obliga? Pues obliga a quien lo hizo, ¿sí? El voto muchas veces hay que tener prudencia, y de hecho siempre hay que tener prudencia a la hora de hacerlo, porque sí, muchas veces es algo que agrada a Dios, porque son un sacrificio espontáneo que nosotros hacemos de nuestra voluntad, porque al mérito de hacer una obra buena, entonces le juntamos el motivo de la virtud de religión, pero conviene hablar con los sacerdotes. Si tenemos sacerdotes amigos, hablar con ellos, ¿sí? Los sacerdotes habitualmente por la vida espiritual que llevan, son personas muy atinadas a la hora de dar consejos. E insisto, nuestros sacerdotes, los sacerdotes que nosotros frecuentamos a menudo son bastante buenos, son unos médicos de almas excelentes. Entonces conviene comentarles para hablar sobre la materia del voto, sobre mis disposiciones para hacer el voto, ¿sí? Los votos pueden cesar de forma natural, ¿sí? Y pueden cesar también por anulación, por dispensa o por conmutación.
Ahí en la pantalla ustedes están viendo la cesación, los motivos por los cuales puede cesar un voto, ¿sí? Entonces, cuando decimos que es de forma natural, es porque transcurre el tiempo que se fijó para cumplirlo. Cuando viene un cambio sustancial, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo iba a dar una limosna de 20 millones de pesos, pero resulta que de un momento a otro quedé en la ruina. Entonces ahí cesa porque hubo un cambio sustancial en el sujeto, ¿sí? No, ya no tengo la misma condición que tenía antes. O cuando falta la condición puesta o el fin que lo motivó. Por anulación, la anulación puede ser perpetua o temporal, ¿sí? Y en este caso pueden anular los votos, el Papa, el obispo o a sus diocesanos, el superior respecto a sus religiosos profesos. Conviene, insisto, que cuando se trate de ese tipo de cosas, consultarlo con un sacerdote, ¿sí? También por dispensa está el tema de la cesación de los votos y son las mismas autoridades un legítimo superior eclesiástico, el que puede poner la dispensa. Listo. Después de eso viene el juramento. Este tema de los votos lo hablé de manera rápida, aunque haya sido un poco estructurada la exposición, pero es algo que conviene saberlo, ¿sí? Y el padre Faría en el curso superior de religión lo expone y lo expone de una forma muy concreta, muy práctica y muy asequible a nosotros los fieles. El juramento. ¿Qué es un juramento? ¿Alguno de ustedes qué se le ocurre que es un juramento? Una promesa que uno hace por un beneficio. Una promesa. Pero ¿en qué se distinguiría de la promesa hecha a Dios? ¿Sí? Esa es la palabra. Estás poniendo a Dios, o sea, a Dios como si fuera tu juez. Cuando tú haces un juramento, siempre pones a Dios en cabeza de ese juramento, como si fuera la persona que está viendo lo que tú estás jurando. Pero como juez. Como si fuera tu testigo. Ah, bueno, ahí cambia la definición. Excelente, María Consuelo. Así es. Jurar es poner a Dios como testigo de la verdad que uno dice o uno promete. ¿Sí? Eso es un juramento. Entonces, para que un juramento exista son necesarias dos cosas. La intención de jurar y la fórmula del juramento. Entonces, habitualmente escuchamos la fórmula que dice, juro por Dios, juro por la Virgen, por el cielo, pongo a Dios por testigo, ¿sí? No sirven fórmulas de juramento como decir, algo así como decir, no sé, como sabemos que Dios existe, entonces yo creo o yo digo que hice algo bueno, o bueno, yo afirmo tal cosa, ¿sí? Entonces, como sabemos que Dios nos ve, entonces yo digo que hice tal cosa, ¿sí? Ese tipo de fórmulas no. Lastimosamente en nuestro habitual hablar, nuestra habitual forma de hablar, está mucho esa fea costumbre, pero yo le juro que sí, se lo juro por Diosito. Ese tipo de cosas no conviene seguirlas haciendo, porque justamente recordemos el principio del segundo mandamiento, ¿sí? No jurar su santo nombre en vano, es decir, no usar el nombre de Dios por burla, no usar el nombre de Dios de forma airada y no decir el nombre de Dios de forma innecesaria. ¿Mm? Para que el juramento sea lícito se requieren tres condiciones, que haya verdad, justicia y necesidad. Si hace falta alguna de esas tres condiciones, pues el juramento es pecaminoso, ¿sí? Entonces el que jura sin verdad comete el grave pecado de ir en contra del segundo mandamiento. El que jura sin justicia, por ejemplo, no sé, como habitualmente habitualmente no, como últimamente nos han mostrado en la cultura moderna, películas o novelas escritas, como por ejemplo eso de la Virgen de los Sicarios, que es bastante grave, ¿sí?
y lastimosamente es una costumbre que está en algún sector de la población, ¿sí? Que juran cometer una cosa pecaminosa. Entonces, en ese caso se jura sin justicia. ¿Mm? Y en tercer lugar, pues jurar sin necesidad, cuando se jura por cosas de poca importancia. ¿Sí? Entonces recuerden, ¿cuáles son las tres condiciones? Verdad, justicia y necesidad. ¿Mm? Las autoridades eclesiásticas, las autoridades civiles, en algunos casos exigen los juramentos. Entonces vemos, por ejemplo, en los juicios, cuando pone la Sagrada Escritura, o cuando van a nombrar a una persona de alto nivel, de alto rango, para que jure por Dios, por las Sagradas Escrituras. ¿Mm? La obligación del juramento. Entonces el juramento promisorio obliga a cumplir lo prometido, no solo por el deber de fidelidad, sino por el deber de religión. ¿Se acuerdan sobre el deber de religión? ¿Sí se acuerdan o no? La virtud de religión. Silencio total. El que diga si le pregunto. Estoy pensando. Acuérdense que hemos visto la diferencia entre las virtudes teologales y las virtudes cardinales, ¿sí? Y en razón de eso hay una virtud que es la virtud de religión, que aunque se dirija a Dios, no está en el mismo rango, por ejemplo, con la caridad, que no tiene límite para el amor con Dios. ¿Mm? La virtud de religión se refiere a la forma en que nosotros reverenciamos y veneramos a Dios. ¿Mm? Y eso lo vimos cuando estudiamos el primer mandamiento. Entonces, no se les olvide, por favor. Listo. Quien se obligó con juramento a una cosa mala, ¿está obligado a hacerla? No. ¿Por qué? No, no, ¿Por qué si juró ante Dios de que va a hacer algo? pero porque debería jurar a hacer algo bueno, no algo malo. Yo juro, pero no cumplo. Exacto, porque es que de entrada, lo que dije antes, de entrada, jurar algo sobre una cosa pecaminosa ya hace inválido, y no solo lo hace inválido, sino que lo hace pecaminoso, ¿sí? Entonces, si alguien juró hacer algo malo y en este momento está escuchando y dice, uy, yo me obligué a hacer eso malo, pues listo, quedó libre del voto, del juramento. Siendo el juramento un acto que se relaciona con la virtud de religión, no puede obligarnos al mal. Es más, si alguien cumple eso, cae en pecado, ¿sí? Entonces tampoco obliga el juramento sobre una cosa inútil o una cosa vana, porque el juramento debe caer sobre materia útil y sobre cosa buena. Cesa la obligación del juramento promisorio por los mismos motivos que el voto. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando la cosa se hace imposible, cuando cesa el fin que uno se propuso, o la condición, cuando hay una anulación, una despensa o una conmutación por parte del superior. ¿Mm? Entonces, esas son las formas en que se cesa la obligación del juramento. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? No, señor. No, señor. Bueno, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver el tercer mandamiento de la ley de Dios. Entonces, el tercer mandamiento de la ley de Dios, ¿qué manda? Santificar las fiestas. ¿Y qué es santificar las fiestas? ¿Echarle la bendición a un cumpleaños o...? Dios nos dice que el domingo es el día del Señor. Ajá. Entonces, nosotros el domingo se lo tenemos que dedicar a Él. Y también hay otras fiestas que son de guarda.
Muy bien, María Consuelo, excelente. Y esas son las que nosotros debemos cumplir porque si no es so pena de pecado mortal. Exacto, No. así es, muy bien. Eh, entonces, el tercer mandamiento de la ley de Dios que nos manda, santificar las fiestas. En esta parte que vamos a ver, las obras prohibidas en los días festivos, vamos a ver la división de las obras, materiales, intelectuales, comunes, judiciales, comerciales, y las causas que excusan. Entonces, fíjense que se relaciona mucho con el segundo mandamiento, las dispensas, las costumbres, la piedad, la necesidad y la utilidad extraordinaria. ¿Mm? Bueno, aquí están estas últimas, costumbre, piedad, necesidad y utilidad extraordinaria, si son características del tercer mandamiento, como causas que excusan. Entonces, en este tercer mandamiento, nos manda a honrar a Dios con actos de culto el día de fiesta y nos prohíbe en ellos ciertas obras. Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas, o como en castellano decimos, no, como aquí en Colombia decimos, perdón, obras son amores y no buenas razones. ¿Mm? Si nosotros decimos que amamos a Dios, pues tenemos que demostrarlo con actos exteriores, porque yo puedo decir, sí, 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 yo quiero a Dios, pero nunca rezo el rosario, nunca voy a misa, nunca me confieso. Uno puede juzgar que sí ama a Dios, bueno, pues ya eso queda en el fuero interno. Transpolémoslo a la vida común. Una persona que diga que ama mucho a la otra, pero no es capaz ni de mover un dedo para hacerla por lo menos sentir bien. Entonces, en este caso, la iglesia, con Dios, con el tercer mandamiento, porque está el mandamiento, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, y aquí en este caso son los mandamientos del Decálogo, el tercer mandamiento nos manda a que honremos a Dios con actos de culto, ¿sí? Y este precepto es de derecho natural, en cuanto que nos manda que le dediquemos algún tiempo al servicio de Dios. Y es de derecho positivo en cuanto ordena dedicarle algún día de la semana. Y es de derecho eclesiástico en cuanto que la Iglesia ha determinado y ha dicho el día y el modo como debemos honrar a Dios. ¿Sí? Entonces, esas son como los tres derechos que se unen para sustentar este tema de honrar a Dios con actos de culto. ¿Mm? Y como lo dijo María Consuelo antes, Dios dispuso que le dedicásemos un día por semana para atender más libremente las cosas que se refieren a su servicio, para consagrarlo al cuidado de nuestra alma y para tener un justo y necesario descanso. ¿Mm? Entonces, esto es bueno saberlo porque lastimosamente por esta sociedad donde lo que importa es producir sin pensar en Dios y sin pensar en el bien de las almas, entonces se acostumbran leyes como lastimosamente hubo aquí en Colombia, y fue una ley que propuso irónicamente un congresista del Partido Conservador, que se supone que el Partido Conservador pues debe ser más conservador que cualquier otro en cuanto a las costumbres y las relaciones con la iglesia. Este señor de apellido Emiliani pidió que los días festivos que caían entre semana se corrieran al lunes siguiente, según él, para que la gente pudiera santificar mejor esos días. Pero a él se le olvidó que la iglesia puso unos días concretos para santificarse y no correrlos al lunes siguiente. Y de hecho, lo que se temía, pues terminó sucediendo. La gente ya no santifica los lunes festivos, relacionándolos con las fiestas religiosas, sino que se vuelven los famosos puentes de vacaciones o los fines de semana largos, donde la gente pues se dedica a pasear, a farrear y no le prestan atención a los deberes que se refieren al tercer mandamiento, ¿sí? Honrar a Dios con los actos, ponernos al servicio de sus obras, consagrarlos para esos días para el cuidado de nuestras almas. Y bueno, un justo y necesario descanso sí es lo único que hace.
¿Ustedes saben cuáles son los días que la iglesia manda a reservar para como días de guarda? 8 de diciembre, Sí, 25 de diciembre y 1 de enero. 1 de enero, muy bien. Acuérdense que también está el Corpus Christi y la Ascensión, de hecho por eso en esos días hay festivos, sino que los corren al lunes siguiente. ¿Mm? Entonces, hay que consultar en los calendarios, el calendario que venden los padrecitos aquí en la capilla, están marcados los días, es muy útil que los verifiquen, ¿sí? Porque hay algunas fiestas que son de precepto y algunas personas pues las olvidan. ¿Mm? Entonces, tener en cuenta el 19 de marzo, que es la fiesta de San José, la fiesta de San Pedro y San Pablo el 29 de junio y las de todos los santos. Hay otras fiestas que son locales en razón de las consagraciones a las iglesias o de los nombres que tienen eh, las ciudades, las consagraciones que se le hicieron a las ciudades. Por ejemplo, Bogotá está bajo el patrocinio de Santa Isabel de Hungría. ¿Mm? Entonces hay que tener en cuenta esos días. ¿Mm? Hay unos que se dedican a nuestro Señor, otros a Nuestra Señora y otros a San José, a San Pedro y San Pablo y a todos los santos. ¿Mm? Esta información la estoy sacando de el documento que escribió el padre Faría sobre el tercer mandamiento. ¿Sí? Está en el curso inferior de religión. Entonces, esto sí conviene saberlo por libros que sean de autoridad, porque a veces la piedad nos puede mover a decir, no sé, el 13 de mayo es una fiesta de precepto. No, es una fiesta de importancia para nosotros como católicos por Nuestra Señora, pero no es una fiesta de precepto. Ah, y la fiesta de la Virgen del Carmen es de precepto. No, no es de precepto, ¿sí? Es una fiesta en la que conviene que asistamos a la Santa Misa y le ofrezcamos a Nuestra Señora nuestras vidas para que nos ayude a llegar al cielo y que ese día nos pongamos el escapulario marrón, pero no es una fiesta de precepto. Entonces, no sé si se están dando cuenta que hay unas fiestas de precepto y hay otras que aunque sean de primera clase o de segunda clase, no son de precepto. ¿Mm? Pregunta, ¿por qué se santifica el domingo en lugar del sábado? Siendo que en las Sagradas Escrituras dice que hay que santificar el sábado. Y de hecho los judíos le reprochan a nuestro Señor que porque el sábado Él no se queda quieto y cura a la gente. Entonces, ¿por qué Él festeja? ¿Perdón? Por la resurrección. Resurrección de nuestro Señor. La resurrección. ¿Por qué más? Yo también creería que es porque el Señor hizo, cuando Dios creó el mundo, el último día dijo que era el descanso y supuestamente fue el séptimo. No sé, creo yo, no sé. Bueno, efectivamente, como dijeron antes, se santifica el domingo en vez del sábado, como se practicaba en la antigua ley, porque los apóstoles pusieron el domingo como el día del Señor. De hecho, domingo tiene como raíz latina la palabra dominus, y domingo quiere decir el día del Señor, ¿sí? Dominus Diei, el día del Señor. ¿Mm? Entonces, se puso el domingo por la resurrección de nuestro Señor, porque con la resurrección pues ya afirma y es el milagro portentoso que solo Dios puede hacer, porque nadie, ningún ser humano puede volver a darse la vida, solo Dios. Y acuérdense que también se verificó la venida del Espíritu Santo, el Pentecostés se verificó un domingo, ¿sí? Entonces, por esas razones, bueno, primero es la de autoridad, porque fueron los apóstoles que dijeron, tiene que ser el domingo, ya, paré de contar. Y enseguida, ¿por qué lo hicieron? Pues por la resurrección de nuestro Señor y la venida del Espíritu Santo. La Iglesia ha prescrito que se santifique mediante la observación de ciertas obras y la asistencia a la misa. Es necesario evitar el pecado, en especial la embriaguez, los malos espectáculos,
porque con ello, en lugar de honrar a Dios, lo terminamos es deshonrando. Y en lugar de atender al cuidado de nuestra alma, la terminamos es manchando. ¿Mm? Entonces, el domingo, no, o sea, no solo es asistir a la Santa Misa, sí, es parte del cumplimiento del precepto. Hay otras obras que tienen que ir acompañadas con la santificación del domingo. ¿Mm? Después, ¿cuáles son las obras? Las divisiones de las obras. Entonces tenemos una división de obras en materiales, intelectuales, comunes, judiciales y comerciales. Esto es como un extracto y es una cosa muy sucinta de lo que se estudia a veces en teología moral sobre las obras que se deben realizar, o bueno, las que se permiten realizar para el día domingo. ¿Mm? Entonces, hablando solamente de la división de obras, ¿cuáles son las obras materiales? Pues las obras materiales son las propias de las personas que trabajan en industrias, o los que son obreros, o los que son carpinteros, los que son mecánicos. ¿Mm? Ese tipo de obras son las que se llaman materiales. Hay otro tipo de obras que son las intelectuales, y son las que en las que predomina el espíritu, como por ejemplo leer. Hay otras que son comunes y que atienden a la comodidad y al descanso, como por ejemplo pasear. Hay otras que son las judiciales y son propias de los jueces, como dictar una sentencia. Y hay unas quintas que son las comerciales, que se refieren al comercio, a las compras y a las ventas. ¿Mm? Ahora bien, teniendo estas 5 divisiones de obras, ¿cuáles son las que prohíbe la Iglesia? Prohíbe las materiales o serviles, las judiciales y las comerciales. Porque si en ese día se trabaja como en los demás, no se puede atender ni al servicio de Dios ni al cuidado del alma. Esa es la razón principal. El padre Faría, en este curso de religión, dice que 2 horas y media constituyen materia grave. Entonces, si ustedes tienen que hacer alguna obra de estas, hablen con los sacerdotes, ¿sí? Cuando lleguen a la Santa Misa, pidan el turnito para la Santa Misa, y en la confesión hablan con el padre y dicen: padre, mire, yo tengo una necesidad urgente, tengo que terminar este trabajo hoy y tengo que hacer una obra material o una obra servil o una obra judicial, o tengo que hacer un negocio. Padre, voy a trabajar más de 2 horas y media. Le pido que por favor me dé la dispensa. ¿Sí? Entonces el sacerdote le ayuda a juzgar a usted si en realidad es necesario hacer ese negocio, si en realidad es necesario hacer esa obra, o si en realidad es necesario hacer ese trabajo jurídico. ¿Mm? Y Mauro, el sacerdote... una Dime. pregunta Dime, de Diana. manera de información. Sí. ¿De dónde sacan esas 2 horas y media? ¿No se supone que si no se puede, no se puede? Porque es que justamente el de las 2 horas y media, el padre Faría lo pone porque ya estaría como excediendo como la cuarta parte de lo que, una cuarta parte de lo que tendría que ser un trabajo diario, ¿sí? Entonces, tengo entendido que es por eso. ¿Mm? Mauro, y otra Gracias. cosita, Dígame, José. por lo menos si uno un fin de semana hace un trabajo de jardinería como hobby, a manera de entretenimiento, ¿eso es considerado también como una obra prohibida? Entonces, en ese caso no, porque justamente usted lo está utilizando para santificar el domingo, pero como a modo de descanso, ¿sí? Lo que se está pidiendo acá, el principio del mandamiento, es que hay unas obras que están prohibidas por el hecho de que le obstaculizan a uno el santificar ese domingo, ¿sí? O santificar ese día. Entonces, cuando uno está pensando en hacer un negocio, no es lo mismo que uno trabaje solamente por diversión. Porque si usted hace la horticultura y lo trabaja y corta los bonsáis y les riega agua a las maticas y siembra cosas, es simplemente un descanso, ¿sí? Para su alma. Pero si ya usted lo hace
a modo de trabajo, tiene que cumplir un horario, tiene que cumplir tal obligación, en ese caso no. Entonces, ese es como el principio. Mauricio, una pregunta. ¿El practicar deporte o el viajar también son pecados? ¿Me repite, por favor? ¿El hacer deporte o el viajar el domingo? No, de hecho, justamente es algo que en esta santificación del domingo se tiene que hacer, ¿sí? El pasear, el darle descanso al cuerpo y darle descanso al alma. Ustedes fíjense, en esta sociedad donde lo que importa es lo material, es una sociedad vertiginosa, es una sociedad que nos impone trabajar constantemente para conseguir dinero y conseguir unas cosas, conseguir otras. Fíjense, por ejemplo, la sociedad japonesa. La gente se está suicidando porque la gente no descansa. Y el buen Dios conoce nuestra naturaleza, porque es que Él la hizo. Y la Santa Madre Iglesia también nos conoce y por eso nos dice, descansen. Porque es que si ustedes no descansan, se van también a volver locos. Es necesario ese descanso y es necesario descansar para elevar nuestro espíritu, para poder pensar en las cosas trascendentes. Mauro, es como... Perdón, bueno, José, una cosa. Entonces, es como, termino esta exposición y ya, no más de 30 segundos. Entonces, es como cuando alguien tiene un radio encendido todo el día a todo volumen. Ese tipo de cosas impiden que uno pueda prestar atención, que uno pueda pensar, ¿sí? Entonces, el hecho de pensar... perdón, me distraje mirando el comentario que puso Richie. Entonces, el hecho de pensar en Dios, el hecho de poder elevar la mente, ¿sí? Se hace solamente en el descanso. Era algo que los griegos lo sabían, algo que lo tenían en su cultura. Entonces, ¿qué se reprocha? Que la gente madrugue a irse a la ciclovía y dedique todo el día a la ciclovía, y por allá lo último que se piensa en hacer es en asistir a la Santa Misa. Entonces, no, primero se santifica el domingo y después uno puede irse a donde uno quiera. Si uno quiere, puede irse en bicicleta hasta Zipaquirá, de Bogotá a Zipaquirá y devolverse. Pero no se permite el primero darle culto al cuerpo y dar rienda suelta al tema de la distracción y al final no tener tiempo ni para ir a la Santa Misa. Eso es lo que se reprocha. Pero la iglesia sí dice, bueno, vaya, descanse, monte en bicicleta, haga ejercicio. Y por lo menos, Mauro, un problema que tienen los educadores, los profesores, es que pues su campo de trabajo mayoritariamente son los fines de semana. Tienen que calificar, preparar clases y pues obviamente hay otros trabajos que requieren precisamente por una responsabilidad moral realizar esas tareas. ¿Ahí también hay que pedir permiso al sacerdote? Sí, José, porque hace referencia al tema de obras comerciales, porque están dando un trabajo en relación al dinero. Y sí conviene hablarlo con el sacerdote, porque Pero, a veces... perdóname, Mauricio, pero entonces solamente si hay remuneración es que se estaría pecando, mejor dicho. Pero si no hay remuneración, ¿no importa? Ojo, hay algunas obras que están prohibidas, aunque no se hagan por ganar dinero y que, por ejemplo, causen esa fatiga que impida el descanso. ¿Sí? Que esto es lo interesante de este mandamiento. Sí, queda grave. Sí, pero igual, bueno, o sea, aquí lo que les estoy dando es como los tips que dice el padre Faría en el catecismo y algunas cosas que están en el catecismo del Concilio de Trento. Pero si ustedes tienen dudas, o sea, no se vayan a hacer la cabeza como escrupulosa y decir, ay, Dios mío, ya me voy a condenar porque es que trabajé 3 horas. Hablen con el Padre, ¿sí? De hecho, esto que estamos haciendo ahorita, esto del curso, de estas charlitas, porque esto ni siquiera es un curso, son charlitas, porque aquí simplemente les estoy contando lo que está escrito en algunos libros. Esto tendríamos que hacerlo los domingos.
porque esta obra es propia del domingo. Díganme si no, formar el alma, cuidar el espíritu. Esto es lo que hacemos con estas charlitas de doctrina y de educación. Perdón, Mauro, que usted te preguntó, pero a ver, por lo menos este caso es como tratando de hacer de abogado al diablo. Pero el caso por lo menos de los pilotos, taxistas, transportadores, y bueno, el padre Conte viajó un domingo, y pues por el hecho de uno viajar y hacer trabajar a otras personas, ¿ahí qué connotación hay? Bueno, entonces, aquí, es que usted, José Antonio, usted se adelantó, chino, pero bueno, como se generó toda esta expectativa, vamos a decirlo. Fíjense, sí, bueno, igual esto no es como para seguir al pie de la letra de lo que les estoy diciendo, porque justamente es una charla. Entonces, ¿cuáles son las causas que excusan? Fíjense en la pantalla, en el numeral quinto, que dice la utilidad extraordinaria. Entonces, es causa excusante porque al dejar de aprovecharla equivale a una pérdida. Entonces, por ejemplo, están excusados por una necesidad pública. Los carniceros, los panaderos, los que deben arreglar de urgencia un puente, un camino dañado. Por necesidad privada, los que preparan los alimentos, asean la casa. Igualmente los agricultores que ven amenazada su cosecha por el mal tiempo. O que deben tapar un paso para que no se entren los animales. En este caso, por necesidad pública son las personas que manejan los transportes. Por necesidad pública están los médicos que están atendiendo los turnos de urgencias. Esa gente no está cometiendo ningún pecado mortal, al contrario, están cumpliendo pues de forma meritoria el hecho de estar allá cumpliendo su deber profesional. Entonces, fíjense, porque primero se dieron los principios, pero acuérdense, según esta diapositiva que están viendo, que hay unas causas que excusan. Entonces, se autoriza también a la mujer que pasa la semana en trabajos materiales y puede atender el domingo remendando la ropa de la casa. Entonces, ahí viene la respuesta para María Consuelo. Supongamos una mujer que es modista y ella toda la semana cose y le pagan por coser. Pero resulta que ella se ha llenado de trabajo y la ropa de sus hijos, de su esposo, está rota. Entonces, en ese caso, se le permite a ella atender a las cosas de la casa, al remiendo de esa ropa, ¿sí? Y lo mismo el hombre en esas condiciones para la reparación de las cosas de la casa. Un hombre no va a poner una pared un domingo, ¿sí? Sí, uno no se imagina que haga eso, pero por ejemplo, arreglar un tomacorriente, arreglar una roseta de la luz, un interruptor, arreglar una plancha, ese tipo de cosas, no. Están excusados por utilidad extraordinaria los sastres, zapateros, costureras que por motivo de una solemnidad especial no dan abasto entre semana. Sí, y en realidad lo que se refiere a la Santa Misa y los medios de santificar las fiestas el domingo, eso lo veremos en los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, en el seminario los sacristanes tenían que armar una estructura, hacer como una especie de tarima, un domingo donde se celebraba la solemnidad de Nuestra Señora de Luján. Y uno dice, ay, pero eso está prohibido. Bueno, justamente se excusa porque hay una utilidad extraordinaria y en este caso es una solemnidad, que es una peregrinación que se realiza en Argentina cada año hacia la Basílica de Luján. Entonces, los sacristanes arman toda la estructura, ponen los tablones, arman el altar, utilizan herramientas, martillos, taladros, y se trabaja más de 2 horas, porque uno llega como a las 9 de la mañana y el altar está terminado por allá como a las 2 de la tarde. Entonces, en esos casos son utilidades extraordinarias. Por dispensa, también se puede excusar, y vuelvo, insisto, lo excusa el párroco o el obispo, con causa justa y en los casos particulares. Aquí simplemente se da una generalidad. Hagan de cuenta que lo que yo estoy haciendo es como leerles en voz alta el catecismo. El catecismo del curso superior de religión, el curso inferior de religión y el catecismo de Trento. La costumbre. La costumbre permite varias obras, como el mercado, la conducción de carros, el oficio de barbero.
La piedad autoriza las obras del servicio de Dios, como el arreglar un altar, o de caridad con el prójimo, como enterrar los muertos. Y la necesidad propia o ajena permite aquellas obras que no pueden dejarse sin grave inconveniente. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Hay algunos oficios que no son rigurosamente serviles, como el arreglar el jardín por hobby, el hacer de labores de floristería por descanso, ¿sí? Bueno, hobby, cambiemos el extranjerismo, por pasatiempo, ¿sí? El hacer las flores, el arreglar las rosas, se permiten para evitar alguna tentación o el molesto aburrimiento, ¿no? Y recordemos que es lo que dice el padre Faría, que es hasta por 2 horas y media más o menos. Dibujar, pintar, bordar se consideran obras intelectuales, porque en ellas predomina la atención del entendimiento. ¿Mm? Entonces, bueno, respecto a las obras judiciales, hay que mencionar que están permitidas cuando excusan la necesidad o la caridad, o cuando tienen un carácter privado, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un amigo que es abogado. Supongamos que estoy con un problema y voy y lo consulto y le digo, venga, yo tengo este problema, ayúdeme, ¿me puede decir cómo hacerlo? Entonces, si no es una consulta paga, pues y el amigo lo hace pues de buen grado, pues lo puede hacer. ¿Mm? Y respecto a las obras comerciales, hay momentos como por ejemplo los mercados, que para no tener inconvenientes de que se echen a perder los productos, pues ya por una costumbre se permite que se abran los restaurantes, ¿sí? Los supermercados. Pero todo eso no debe afectar ni debe estorbar la audición, la asistencia a la Santa Misa. ¿No? Hay unas obras que son comunes, pero que podrían quedar prohibidas por la grande fatiga que causan, como por ejemplo pescar, pero pescar no con una caña, sino pescar con grandes redes, ¿sí? Ese tipo de cosas, o por ejemplo, sí, voy a pintar, pero entonces, ¿qué voy a pintar? Voy a utilizar un montón de pinturas que me van a exigir un cansancio y una fatiga que no me va a permitir usar el domingo para el descanso y para elevar mi alma a Dios. ¿Mm? Bueno, entonces, hasta este momento, hay, bueno, vimos lo de las causas que excusan, la dispensa, la costumbre, la piedad, la necesidad y la utilidad extraordinaria. Como corolario, quisiera hablar sobre la visita al Santísimo, y esto es con ocasión de las adoraciones perpetuas que hay en la fraternidad, ¿sí? Entonces, en este caso, es bueno visitar el Santísimo Sacramento porque es un deber del alma para consigo misma, es un deber del alma para con nuestro Señor, es un deber de nuestra alma para con nuestro Padre Celestial. Y además es un acto positivo de caridad porque estamos demostrando nuestro amor a Dios pasando los minutos, porque es que ni siquiera es las horas, son los minutos frente a nuestro Señor, que está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el Santísimo Sacramento. Y en el Catecismo de la Vida Interior, que es el que dicta el Padre José María Mestre en el seminario, dice que la visita al Santísimo Sacramento ayuda a luchar contra nuestras imperfecciones. Entonces, qué mejor que asistir a la Santa Misa, qué mejor que visitar a nuestro Señor con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahí, si nosotros para ir donde un presidente, si para ir donde un ministro, para ir donde un funcionario de alto rango, tenemos que hacer tantas vueltas y tantos protocolos, ahora Dios, el creador del cielo y la tierra, que está presente ahí, en el Santísimo Sacramento del altar, conviene que lo visitemos, conviene que hablemos con él un ratito. Entonces esto es con ocasión de las exposiciones al Santísimo, y como ya están reabriendo las iglesias y empiezan a ver de nuevo las horas santas, asistamos, ¿sí? Yo el primero, ¿sí? Para alabar y adorar al buen Dios.
Bueno, hasta este momento hemos visto el santificar las fiestas. Entonces, hay unos comentarios en el chat. Hay que hacer la distinción entre el día que se llama sábado y el día que se llama sábado. Efectivamente, José. El sábado es el nombre que nosotros tenemos por el calendario juliano. El sábado es la fiesta que celebra el pueblo judío como descanso. Después, Ricardo Rizo dice, las 2.5 horas están dirigidas a poder cubrir los trabajos serviles ordinarios necesarios, como para una madre atender a sus hijos, por ejemplo. Bueno, eso ya aquí lo dijimos y sí, tiene razón Richie. Después pregunta, si la obra es puramente intelectual, al no ser servil, ¿no debería contar? Bueno, su merced, si se relaciona con cosas jurídicas, es un trabajo jurídico por más que tenga que leer, ¿sí? Después, sobre los votos, ¿cuáles son las razones por las cuales puede solicitarse su anulación o su levantamiento? Pues en este caso es la imposibilidad de cumplir el voto. O en el caso de, sí, que uno ya lo haya olvidado o que uno hizo el voto y pasó el tiempo y después uno ya no se acuerda qué es, ¿sí? Entonces ahí conviene hablar con los sacerdotes para pedir la anulación o levantamiento. ¿Sí? Entonces eso es. No sé si la José Antonio y a Ricardo les respondí las preguntas que pusieron en el chat o las interpreté bien. ¿Sí las interpreté? ¿Sí? Listo. Gracias. Y Ricardo, no sé. Richie. Bueno. Demos silencio administrativo positivo, digamos que sí. Ah, sí, ahí habló, dijo que sí, que gracias. Entonces, Dianita me dejó pensando con lo de por qué las 2.5 horas, y esa es una de las razones, y otra de las razones, de hecho, está en los libros de moral. De hecho, aquí hay un librito de moral. Sí, es un compendio de una serie de textos que son gigantes, que son del padre Arregui Salva, ¿sí? Entonces, este tipo de libritos muchas veces se utilizan en las clases de moral como para repasar. Y los moralistas son los que escriben estos libros. Entonces, ellos, por unos cálculos que hacen, por temas de ¿cómo es que se llama? De estudios que hacen con los fieles y el tema de la... A ver, espera. Y el tema de qué? De ya del conocimiento que tienen sobre la realidad del alma. Entonces hacen este tipo de escritos donde ponen ese tipo de horas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, justo aquí abrí y dice el tercer mandamiento del decálogo. Y ojalá aparezca... no, aquí lo manda uno a los textos de moral de San Alfonso María de Ligorio y otros de Santo Tomás, pero no describe. Bueno, igual Dianita, para no ser imprudente yo, voy a preguntar también a los padres, ¿listo? Pero la fuente de autoría que dije en ese momento es el padre Faría, ¿sí? Entonces cualquier cosa... que vayas a hablar con el padre, le dices, mire, Mauricio dijo, según el padre Faría, tal cosa. Y ahí, pues, bueno. No sé si hay alguna otra pregunta, si hay más preguntas, perdón, no alguna otra, sino si hay más preguntas. No, señor. Bueno, entonces, yo les voy a preguntar, ¿se acuerdan cuáles son las obras que no se deben hacer los domingos? Comerciales. Sí. ¿Serviles? Serviles, muy bien. Judiciales. Judiciales. Perfecto. Mercedes, ¿ibas a decir algo? No, bueno, no dijo nada. Listo. Después,
¿Cuál es la diferencia entre un voto y una promesa? El voto está obligado a cumplirse, debe cumplirse. La promesa, pues, no, puede no cumplirse. No con pecado, pues no con Angie, pecado. dímelo bien. Sí, porque yo te iba a decir, o sea que yo puedo hacer una promesa y no estoy obligado a cumplirla. Pues, o sea, no es que no estés obligado, es que no cometes un pecado si no la cumples, en cambio el voto sí. Exacto, esa es la diferencia, que cuando uno se compromete con un voto, hay una obligación bajo pecado. Cuando uno se compromete bajo una promesa, no hay la obligación bajo pecado. Esa es una de las diferencias. Pregunta, si yo hice un voto imprudente, ¿qué debo hacer? ¿Hablar con el padre? Hablar con un sacerdote, exacto. ¿Y cuáles son las formas de cortar como el vínculo con estos votos o con las promesas que uno hace o con los juramentos? Primero arrepentirse de corazón de lo que se dio y no se va a cumplir. Bueno, o sea, lo que tú estás diciendo son como las condiciones con las que uno se debe acercar, por ejemplo, a la confesión, ¿sí? El dolor de los pecados, el decir el pecado con las palabras, con los actos, porque pues ahorita con el formatico nosotros lo manifestamos con nuestros actos de forma presencial, ¿sí? Porque de pronto alguien puede decir, entonces me puedo confesar por videoconferencia. No, sí, eso no hemos llegado a ese punto, pero hay que, cuando uno se confiesa, acercarse y manifestar de forma exterior y presenciar los pecados. Pero eso es distinto a lo que yo estoy preguntando con respecto al voto, ¿sí? ¿Cómo cesa un voto? ¿Cómo cesa un juramento? ¿Cómo cesa una promesa? Cuando ya no está el fin, ¿era una de esas? Sí, Cumpliéndola. sí. Porque justamente cuando se cumple, justamente es la cesación del fin, ¿sí? Pero, sus mercedes, vimos varias cosas. ¿Qué pasó? ¿Será que sí me estoy haciendo entender? De pronto, como que no se me está escuchando. Escuchó perfecto. Entonces, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Voy a renunciar porque Y ustedes... también la palabra cesación. No No hubiera renuncies. preguntado por cesación. Eso, bien, gracias. Gracias, Toño. Gracias por decir por lo menos una, la cesación. ¿Cuál otra? Por anulación. Anulación. ¿Y qué es la anulación? O puede suceder que yo me expresé tan enredado que no me hice entender. Puede ser la otra opción. Entonces, por esa razón no voy a renunciar. Acuérdense que se anula porque el sacerdote o la autoridad eclesiástica dice que ya se acaba ese voto, ¿sí? Se anula. ¿No? Por dispensa, y la dispensa entonces puede ser un permiso, ¿sí? Entonces el permiso puede ser también en relación al tiempo, por tal tiempo entonces no se hace. O puede ser la conmutación, y la conmutación es que se cambie la cosa. Entonces, por ejemplo, no, padre, es que yo dije que yo iba a ir de peregrinación a Tierra Santa si me curaba de cáncer, pero resulta que ahorita no sé, se me imposibilita ir a Tierra Santa. Entonces yo le pido que por favor me conmute el voto, bueno, en este caso no es un voto, la promesa. Entonces el juramento, entonces el padre dice, bueno, le voy a conmutar eso para que asista a la Virgen de Chiquinquirá. ¿Mm? Porque es un lugar de peregrinación, implica cierto esfuerzo, pero no es lo mismo que ir a Tierra Santa.
¿Mm? Bueno, estimados, esto que estoy haciendo aquí al final es como una estrategia pedagógica, que es lo que se llama la evaluación, ¿sí? Y la evaluación no necesariamente es decirles que saquen una hoja y un papel y hagan un quiz. No, una estrategia pedagógica de evaluación son las preguntas abiertas. Y esto es lo que utilizamos en la escuelita, en la escuela, en el proyecto CAEPIC, para formar a los jóvenes. Con los niños no tanto, con los niños sí toca el tema de la hoja y el papel por el tema de las distracciones y por el tema de ir afianzando en ellos costumbres y disciplinas. Pero entonces ya en los más grandes, estas estrategias pedagógicas también se pueden y se usan con ellos. Entonces lo estoy usando aquí con ustedes porque es algo que se relaciona con la andragogía, ¿sí? La andragogía es la educación a las personas adultas, ¿sí? La pedagogía se dirige a los que son adolescentes y niños. Entonces, bueno, estimados amigos, ¿hay alguna pregunta más? Profe, nosotros llegamos un poquito tarde a esta charla porque estaba el niño aquí usando el celular, Sí. pero tenía como una duda sobre el segundo mandamiento. Ah, no, sí, no, él creo que es el primer mandamiento, perdón. Cuando está hablando sobre el invocar el nombre de Dios en vano. Sí. Una forma de caer en eso puede ser cuando nosotros, pues ahorita en la iglesia como está también tan protestantizada, cuando se cae en lo que dice nuestro Señor, cuando dice que no basta con decir Señor, Señor, sino se hace su voluntad. O sea, como un tipo de oración, un tipo de oración que no está acompañada de la obediencia y del ser consecuentes en querer hacer y vivir la voluntad de Dios, sino que caemos como en invocarlo de alguna manera, no con el corazón, sino vanamente. No sé si ahí se puede caer en ese invocar el nombre de Dios en vano y no santificarlo. Listo, pregunta. El mandamiento, el segundo mandamiento, ¿qué manda? El voto. No. No, espera, no se me confundan. No, o sea, el voto no. O sea, el voto, el juramento, las promesas hacen parte del segundo mandamiento, ¿sí? Son formas con las que se llevaría un poco más allá el segundo mandamiento, una forma de obligarse a Dios de una forma especial, ¿sí? Habíamos visto que lo que manda es respetar el nombre de Dios. Eso es lo que manda, respetar el nombre de Dios. Segundo, ¿qué prohíbe? Profanarlo. Entonces, ¿cómo se profana el nombre de Dios? Cuando se pronuncia sin respeto, cuando se dicen blasfemias, cuando se hace un juramento indebido o cuando no se cumple un voto. ¿Listo? Ahora, lo que don Juan Carlos está preguntando es si en el caso donde se nombra mucho a Dios, y esta gente entonces puede estar como irrespetando el nombre de Dios. Bueno, en este caso hay que tener en cuenta que existe una cosa que se llama el fuero interno y hay muchas personas que están confundidas, ¿sí? Nosotros por la misericordia del buen Dios estamos en la tradición y por la misericordia de Dios nos ha dado la gracia de la conversión y nos ha dado también las gracias para aceptar la conversión. Entonces, ya por ejemplo, yo afirmar que la persona protestante que diga, ay, sí, en el nombre de Dios, pues yo pido que se cumpla tal cosa o te deseo bendiciones, yo eso no lo puedo juzgar si la persona lo está haciendo de forma irrespetuosa o no. Los actos que me están mostrando es que la persona está tratando de rendirle un culto a Dios, de manifestarle su amor a Él. Pero ya yo animarme a decir que la persona está diciendo el nombre de Dios por ira, por burla o por juego, no puedo saberlo porque no conozco el fuero interno, ¿sí? Y el fuero externo me está, por el contrario, manifestando que le tiene un respeto y le tiene devoción a Dios. Entonces, en esos casos, dime, no sé si te entendí bien.
¿Perdón? Aló. Aló. ¿Alguien está hablando? No sé. Bueno, en fin, entonces se me olvidó lo que estaba diciendo. Bueno, entonces en esos casos, más bien lo que uno tiene que hacer es pedirle a Dios la gracia para esa persona. Si de verdad está de buen corazón diciendo su santo nombre, pues que se convierta hacia la verdadera fe, ¿sí? Pedirle al buen Dios que esta persona venga a volverse católica y nos acompañe a alabarlo de la forma en que la iglesia lo manda. ¿Mm? Juan Carlos, no sé si te he respondido lo que tú preguntaste o de pronto interpreté mal la pregunta. Sí, sí, profe, gracias. Está Gracias. bien. Bueno, sí, señor. Sí, y lo que dice Juan Carlos es cierto. También lo decía, digamos, como pensando en mí mismo, ¿no? O sea, y como, no solo, digamos, como digo, de los protestantes, pero en la iglesia y nosotros mismos puede pasar que de pronto uno ora, invoca y dice Señor, Señor, pero muchas veces no es consecuente con Ya te entendí. obediente, ¿no? O a Sí. veces puede volverse costumbre o rutina y se invoca de alguna manera al Señor, pero no debería ser como con todo el corazón y con toda la fe, sí, y con toda la disposición de obedecerle. Porque me acuerdo de una frase que dice alguien que la mejor oración es aceptar la voluntad de Dios sobre las espaldas, o sea, como aceptar el plan divino y caminar según ese plan divino. Entonces muchas veces nosotros si orábamos, invocamos al Señor, pero pues lo digo por mí, como que a veces puede caer uno en invocarlo como superficialmente o como por costumbre. Tienes razón, ya entiendo por dónde va tu pregunta, claro. Pero entonces eso no se relaciona tanto con el segundo mandamiento, sino que se relaciona más es con el fariseísmo que puede haber en uno, ¿sí? Y el sermón que hizo el padre el domingo fue muy acorde con esto que tú estás diciendo, de que sí, nosotros vamos a la misa los domingos, escuchamos la misa tridentina. Bueno, estoy diciendo los que asistimos a la misa de las 9:30. Entonces sí, asistimos a la misa de los domingos y pues nos vestimos de tal forma que manifestamos el culto a Dios. Pero entre semana acabaron de escribir que se liberaron cupos para la misa. No sé si Viviana estaba preguntando para que ingrese. Bueno, ¿y qué? Entonces, bueno, entonces, claro, puede caer uno en el fariseísmo de que uno es tradicionalista el domingo de 6 de la mañana a 12 del día y durante la semana no. Pero eso no se relaciona tanto con el segundo mandamiento, ¿sí? Hace más referencias como a la caridad con Dios, ¿sí? Que si nosotros somos tradicionalistas o somos católicos tradicionalistas, nos comportemos de esa misma forma toda la semana. Eso no implica que seamos santos y que la evitemos y que seamos otro San Luis Gonzaga y otra Santa María Goretti caminando por este mundanal terreno, no. Pero sí implica que tengamos una forma de comportarnos, como el padre lo decía en el sermón, ¿sí? Más acorde con eso que nosotros pensamos y pues que se profese con nuestros actos. Sí, tienes razón, en ese sentido, es como la reflexión espiritual que podríamos sacar de esto, que no solo es decir Señor, Señor, sino que pues yo el primero, tratar de durante la semana y todos los días de mi vida, tener a Dios presente. Tienes razón, sí. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, comentario, sugerencia? Profe, una pregunta. Cuando las personas empiezan a hablar, por ejemplo, Diosito, la Virgencita, Chuchito, o sea, a minimizar como el nombre de Dios, ¿eso es un pecado? Bueno, entonces, recordemos que se va en contra de este mandamiento cuando se nombra el nombre de Dios sin respeto o cuando se lo nombra con ira, burla, juego o de otra forma que es irreverente, ¿sí?
hay personas que tienen en su forma de hablar el diminutivo muy arraigado. Hola Adrianita, ¿cómo estás? Ricardito, ¿qué me cuentas? Ay, Diosito, Virgencita. En esos casos no creo que haya ningún pecado. Al contrario, puede ser como una forma tierna de hablar con Dios, ¿sí? Ya hay otra cosa que sí ya es como cultural y es el decir chuchito. Hay gente que lo dice con fervor. Suena feo para nosotros que somos tradicionalistas. Incorrecto. Eso ya no lo enseñaron. Pero entonces, sí, lo ideal es que si tenemos nosotros esas costumbres, tratar de irlas cambiando. Porque este catecismo va relacionado con las costumbres nuestras, ¿sí? De tal forma que, como dice en la Sagrada Escritura, haced que por vuestras buenas obras brille el poder de vuestro Padre Celestial. Entonces, si hay gente, si hay personas que tienen costumbres que son desagradables, que son malas, que no solo se muevan por las palabras que les decimos, sino por el buen ejemplo que les damos. Y ese es el fin de estas charlitas, porque lo que se quiso con estas charlas es alimentar la inteligencia para después mover la voluntad a hacer las cosas según Dios. Y como en el proyecto del colegio no es solo educar los niños, sino que también se enfoca a formar las familias, entonces esa es la idea de estas charlas, para que cuando ustedes tengan que hablar con sus hijos, para cuando tengan que argumentarles, tengan estas cosas desde su intelecto, pero también con el buen ejemplo los vayan moviendo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, señora Adriana, no sé si le respondí lo que su merced me estaba preguntando. Sí, profe, gracias. Bueno. José, de hecho, esa pregunta está buena porque tuvimos como profesor al padre José María Mestre. Y el padre José María Mestre, él sabe hebreo. Sí, es hebreo, ¿cierto, José? Hebreo. Y pues él era el profesor de Sagrada Escritura en el seminario. Las clases con él eran espectaculares. O sea, eran clases en que este padre se apasionaba tanto con el tema de la Sagrada Escritura que le transmitía a uno el amor por la Sagrada Escritura. Y él explicaba los libros del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento, pero a su vez había unas divisiones. Entonces los libros de San Pablo, después estaba el Apocalipsis, después había una explicación de los libros sapienciales, otra explicación para los salmos. No, era espectacular la clase con el padre José María. Y en una de esas clases, él explicaba el tema del nombre de Yahvé, ¿sí? Entonces, Yahvé es el nombre que en los judíos le dan a Dios, pero es solamente pronunciando las consonantes de la palabra Jehová. Jehová era el nombre que no se podía pronunciar, ¿sí? Y porque era un nombre de supremo y de gran respeto. Entonces, ¿qué hacían los judíos por ese respeto tan grande que le tenían a Dios? Pues extractaban las consonantes y las consonantes sonaban Yahvé, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es el nombre que se le da a Dios. Lastimosamente, algunos grupos, sectas protestantes, lo que hacen es difundir, pues, doctrinas contrarias al catolicismo, ¿sí? Pero entonces sí, es el nombre de Dios. No sé si esa era la aclaración que habría que hacer, José, o si es otra. Pero yo lo hago en un nivel dummies, porque el padre José María cogía el tablero y empezaba a escribir en hebreo.
Y era súper bacano porque uno decía, padre, ¿qué está escribiendo? Yo solo veo culebritas ahí en el tablero. Entonces le decía, miren, esta palabra se pronunciaría de tal forma y esta de tal otra. Entonces, bueno, hacía una explicación. Sí, hacía una explicación muy profunda del nombre de Yahvé. Yo simplemente trato de recordar lo que él en ese momento nos explicaba. Amigos, son las 9 de la noche. No quiero quitarles tiempo, de pronto puede ser que me emocione charlando y no conviene quitarles el tiempo que ustedes deben compartir con la familia. Entonces, bueno, hemos llegado al final de la charla de hoy. Les pido me encomienden en sus oraciones para que el buen Dios me dé muchas gracias para salvarme y ganarme el cielo. Y pongan también en sus oraciones al proyecto CAEPIC para que los niños que se siguen formando ahí puedan tener las herramientas y las disposiciones intelectuales y morales para combatir con el mundo. Y los animo a que hagan alguna devoción particular en este mes de marzo, mes dedicado a San José. Existe los 30 días, los 7 domingos, una novena a San José, ahí sí como ustedes quieran. Y teniendo esa imagen tan bonita de San José allá en la capilla, pues no la desaprovechemos. Prendámosle una velita y encomiéndenme allá a San José. Y mañana es la fiesta de nuestro gran patrono, el poderosísimo Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino, exacto, sí, poderosísimo intelectualmente gracias a las gracias que el buen Dios le dio. De hecho, se cuenta, y esto ya es como para terminar, que la familia de Santo Tomás de Aquino quería que él no fuera religioso de los dominicos. Entonces lo encerraron en el castillo, en una torre, allá en Rocaseca. Rocaseca, y le llevaron una mujer para que... Así es. Tiene el micrófono prendido, fresca. Y entonces lo encerraron allá porque querían que el joven Tomás fuera de otra orden, no de una orden mendicante, sino de una orden que tuviera un poder político en ese momento. Y a los hermanos se les fue la mano porque metieron a una mujer de mala vida para que tentara al joven Tomás. Resulta que ella entró y sedujo a Tomás, y Tomás, pues ya siendo religioso, ya habiéndose consagrado a vivir en esa vida de los dominicos, pues él era como secuestrado, pero él seguía siendo religioso. Y él tenía conciencia de sus votos, tenía conciencia de su vida religiosa, y hizo un acto muy bonito de castidad, y fue que agarró un tizón de esos que estaban ardiendo, y se fue corriendo detrás de esta mujer para alejarla. Claro, esta mujer al ver la tenacidad de Tomás y el deseo pues de mantenerse en sus virtudes, ella sale huyendo y sale corriendo por la torre. Santo Tomás cierra la puerta y con el tizón encendido hace una cruz en la puerta. En ese momento se dice que bajó Nuestra Señora con los ángeles y le pusieron a Santo Tomás una cinta con la cual le representaba el dominio perfecto de sus pasiones. Y por eso se dice que Santo Tomás a la hora de pensar lo hacía sin ningún vicio que le pudiera representar su cuerpo o sus inclinaciones naturales. Y lo vemos en la obra magna de la Suma Teológica, porque un hombre que muere tan joven, un hombre que escribe, que hace una producción académica tan grande, es porque le pasó lo mismo que a otros grandes santos que tuvieron la misión de aparecer en ese momento de la historia y darnos lo que Dios quería por medio de esa virtud que desarrolló en ellos. Entonces, bueno, eso es para terminar, y también agradeciendo a Santo Tomás por tantas cosas buenas que nos intercede y nos concede por medio de, que el buen Dios nos concede por medio de él. Ya, me equivoqué, me trabé, me emocioné por pensar en Santo Tomás. Bueno, entonces recemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Santos Cecilia y San Luis Martán, rogad por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Y gloriosísimo Patriarca San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estimados amigos, un fuerte abrazo, que descansen, feliz fin de semana, y quedamos en unión de oraciones. Chao pues. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Gracias. Gracias.